Bueno, hola a todos. Parece ser que ya hemos solucionado el problema técnico, así que les pido disculpas por la cuestión del internet. Y ahora sí vamos a proceder. Recuerden que el tema de hoy es un tema que de pronto no para todos es del interés. No todas las personas tienen el interés por el tema político, por el tema electoral. Y quienes lo tienen muchas veces resulta que desconocen, ¿no? Hola José, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Espero que te quedes en la transmisión del día de hoy sobre las elecciones legislativas del día 11 de marzo. Recordemos que muchos jóvenes o muchas incluso personas a quienes a veces les preguntamos sobre política, hola Ani, espero que me estén escuchando bien, que el audio esté bien. Muchas personas, como les venía diciendo, dicen, no, solo la política, la verdad que pereza, es un tema que a mí no me interesa, no me ayuda en nada, siempre son los mismos, siempre están las mismas familias, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Que nosotros como ciudadanos tenemos que ejercer la democracia, como bien todos sabemos, a través del voto. Veo aquí algunos ex compañeros del colegio. Hola Diego, milagro verte. Diego Caicedo, Diego Chitán, Samir y Mackenzie. A todos espero que les parezca de interés este tema. Y es que precisamente cuando nosotros conocemos sobre la política, sobre qué se va a elegir, sobre el papel de legislar, de las funciones de ellos, es cuando precisamente no nos dejamos engañar con sus propuestas o con una campaña de marketing político, ¿sí? Porque todos en estas épocas decimos, ay, el candidato vino a nuestro territorio, a nuestro departamento, ¿por qué? Porque está en campaña electoral y luego no sabemos más de él, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué funciones tiene el Congreso? Sí, las elecciones que se van a hacer este 11 de marzo, recuerden que son elecciones de tipo legislativo, es decir, vamos a elegir a las personas, miembros del Congreso que se encargan de, ya sea interpretar, elaborar, derogar o reformar las leyes colombianas. Tema de crucial importancia, así nosotros lo consideramos como un tema aburrido, como un tema que sinceramente no me interesa, que estas redes sociales se la pasan diciendo cuestiones de partidos, que por favor no peleen entre amigos. Sí, la idea es precisamente no discutir con nuestros amigos y ganarnos enemigos por temas políticos, sino más bien asesorarnos nosotros como individuos, como ciudadanos. Si yo soy joven y voy a ejercer, por ejemplo, la primera vez este voto en estas elecciones de marzo, entonces, ¿qué es lo que yo voy a elegir? Bueno, ustedes no sé qué es lo que más les aburre de este tema de las campañas políticas. Que ustedes digan, no, sinceramente, esa publicidad que aunque está regulada, muchas veces la vemos en los postes, en los parques, en los árboles, etcétera. O no, esas propuestas cero viables, que yo no las veo por ningún lado. O no, este tipo siempre viene en campaña, esta candidata, este candidato, a darle el abrazo al niño, a hacer presencia, hacer discurso. ¿Qué es lo que a ustedes, digamos, les inquieta, les molesta de estas campañas? Sí, la contaminación visual, exacto. Si bien sabemos, hay ley que regula este tipo de publicidad, en qué espacios públicos no se puede exponer, ¿cierto? Hay que pagar vallas, hay que pagar anuncios, incluso esta contaminación visual que antes veíamos en nuestros parques, en nuestros postes, en nuestro alumbrado, etcétera, hoy en día la vemos en redes sociales. O sea, cualquiera de ustedes que está aquí puede darme constancia de que ingresa a sus redes y entonces ya está que los uribistas, que los santistas, que los petristas, izquierda, derecha, mejor dicho, nos abruman con información. ¿Y cuál es el problema de eso? Que si nosotros, porque a veces somos perezosos en la lectura, porque estos temas no me interesan, no es mi vocación, etcétera, no nos informamos de fuentes fiables. Entonces, ¿de qué nos informamos? De los canales de siempre, de la desinformación de que una persona puso, ay, esto dijo tal persona y probablemente no lo dijo. Sí, nos desinformamos porque en las redes tenemos mucha información veraz, así como mucha información falsa. Hola Elsie, espero que tú, que estás en el mismo estudio de la ciencia política, también nos puedas colaborar. Hola Santiago, hola Aleja, Marlon y John. Me alegra que estén aquí. Bueno, ahora sí, empecemos. A ver, nos dice Dani. Sí, lo que yo les decía. El candidato aparece en su momento electoral. ¿Por qué? Porque necesita del voto para llegar a ese poder o a ese cargo. Y luego, ¿dónde está? Luego, ¿qué es lo que debe hacer este candidato? Entonces, recuerden, 11 de marzo debemos salir a votar. ¿Por qué? Por las elecciones legislativas. ¿Quiénes hacen las leyes que están en el Congreso? Este Congreso se divide en dos partes. Tenemos al Senado con 102 senadores y a la Cámara con 166 representantes a la Cámara.
¿sí? Estas dos grandes partes que conforman nuestro Congreso vienen desde un autor, les voy a decir el nombre, Charles Montesquieu, que fue aquel que habló de separar los poderes. Entonces, de ahí nace la rama legislativa. ¿Para qué? Precisamente para que no sea solo presidente y su gobierno quien ejerce las decisiones sin ningún tipo de control. Entonces, para eso llega la rama legislativa, para ejercer control político, no solo para crear leyes o derogarlas o reformarlas, sino para ejercer control político, ya sea sobre presidente o sobre cualquier otro alto funcionario, llámese ministro, ¿sí? Cuestionar si hay acusaciones, juzgar, indagar, investigar. Esa también es función del Congreso, sea senador o sea Cámara. Ahora bien, ustedes pueden también observar que tenemos, digamos, nosotros decimos, bueno, ¿por qué hay tantos representantes? ¿Por qué 166 representantes a la Cámara? Y esto se hace a medida de lo que se conoce como una circunscripción territorial, ¿sí? La elección de la Cámara es circunscripción territorial, es decir, los 32 departamentos más el distrito, que es capital, serían 33. Y por cada departamento se eligen 2, por cada circunscripción tenemos 2 representantes a la Cámara. Hola Luis Fernando, hola Luisi, hola primo Ricardo, veo a una ex compañera también, Sofía, veo mucha gente aquí y me alegra que estén aquí y que puedan opinar, ojalá ustedes puedan participar, pues decir, no, May, estoy de acuerdo en esto, me parece esto, crítico esto de las elecciones. Y como les venía diciendo, en la Cámara de Representantes se envían 2 por cada circunscripción. ¿Y por qué entonces dirían, por qué, por ejemplo, el Cauca tenía 4? ¿Sí? Hasta hace ahorita vigencia tiene 4 representantes. Entonces uno diría, bueno, lo que pasa es que aparte de eso, por cada 365,000 habitantes, se da una curul más de representante. Y si hay una fracción sobrante que quede de 185,500, se da otra más. ¿Sí? Entonces vamos a ver que esto es proporcional a la cantidad de habitantes. Por eso de ahí que muchos departamentos tengan más representantes que otros, ¿sí? Porque se tiene en cuenta la población. Mientras que en el Senado son 100. Por ahí estuve investigando y dicen que ese número pues es parte de la Constitución del 91, pero que se basa como en un modelo estadounidense. En Estados Unidos son 100 senadores. ¿Y por qué son 100? Porque tienen 50 estados y por cada estado van 2. En nuestro caso, pues, no pasa eso, pero por eso mucha gente pone la crítica de por qué debe haber tantos senadores. Hola, Tati, Andrés, Anderson. Ay, saludos también para ti, colega. Espero que puedas ayudarnos con tu participación. Hola, hermana. Bueno, continuemos. En el Senado, entonces, tenemos 100 senadores por circunscripción nacional. Es decir, usted desde cualquier lugar puede votar por un senador que no necesariamente sea de su departamento. Y tiene 2 más la circunscripción especial, es decir, en este caso los indígenas. Tienen 2 senadores, ¿listo? Recuerden que ellos sí tienen reelección indefinida. De ahí que tengamos a senadores o a representantes en 2 o 3 periodos. Y cada periodo, es decir, desde el 11 de marzo que vamos a la elección, dura 4 años, igual que el presidencial, 4 años de gobierno. Ahora, la importancia de esto, ¿en qué radica, además de sus funciones de las que vamos a hablar más adelante? ¿Ustedes qué creen? Este 11 de marzo es definitivo principalmente para las candidaturas presidenciales. ¿Por qué? Porque si un partido, ya sea, llámese Partido de la U, Partido Liberal, Conservador, Centro Democrático, Alianza Verde, etcétera, entre más curules ellos vayan a obtener en el Senado y en la Cámara, más respaldo tendrá el candidato presidencial. De ahí que sea definitivo y que si nosotros votamos o estamos en pro o en contra de cierto partido, pues debemos entonces elegir los senadores que vayan acorde a nuestra ideología, ¿cierto? Igual la Cámara. Entonces, puede un candidato, como por decir Gustavo Petro, que en encuestas va punteando, o Sergio Fajardo, pueden de pronto decrecer si su partido no logra la cantidad de curules que se requiere dentro del Congreso. Les voy a mencionar ese tema. Tengo aquí al señor Fajardo. Como bien sabemos, el señor Fajardo está con el Partido Verde, ¿cierto? Alianza Verde y el Polo Democrático, con sus cabezas que más representan en este momento sus partidos, que son la senadora Claudia López por la Alianza Verde y el senador Jorge Robledo por el Partido Polo. ¿Qué pasa? Ellos logran normalmente son 5 y 5 curules, es decir, que ya tendrían 10. Y eso ya les da una representatividad para que Fajardo pueda subir posteriormente a estas elecciones.
Mientras que Vargas Lleras está con el partido Cambio Radical, ¿cierto? Aunque lo hizo por firmas, todos sabemos que ese es el partido de Vargas Lleras, y normalmente logran 18 curules, entonces es amplio. Petro, en cambio, ¿qué tiene Petro de novedad? Que lo único que él tiene en partido aval es el MAIS, ¿sí? Que es el movimiento indígena, y lo que él llama la Colombia Humana, que ya es un movimiento político. Entonces, si no logran demasiado en el Senado o en la Cámara, pues van a tener dificultades. Probablemente su candidatura no se fortalezca tanto con estas elecciones. Y tenemos por el otro lado al señor Humberto de la Calle, ¿sí? El que hizo las negociaciones en La Habana, sí, él mismo, y que ahora se unió con Clara López, quien era también del Polo. Por lo tanto, este tipo de uniones, de coaliciones, hace que se pierda un poco la votación que tenía el Polo, por así se empieza a dividir un partido. El Polo Democrático, por un lado, con Robledo, que se unió a Fajardo, y por otro lado, Clara López, que se unió a Humberto de la Calle. Puede que más adelante, de acuerdo a esas votaciones y de acuerdo a la primera vuelta que se va a dar el 27 de mayo, incluso haya más coaliciones. Entonces, de eso tenemos que nosotros estar pendientes. ¿Quién se puede unir con quién? Y si yo estoy de acuerdo con esa unión o si estoy en desacuerdo por quién, entonces, ¿qué opción más viable tengo para votar, para elegir? Además de las propuestas que espero que uno, pues, no se deje llevar tanto, como les digo, de las noticias, sino que uno mismo se informe de fuentes más fiables, ¿no? Que vaya más a los eventos, si tiene tiempo. Créanme que es algo productivo, no lo vean como algo de perder el tiempo. Bueno, primo, sí, demasiados senadores, eso es una crítica que se hace al sistema político colombiano, 102, para un país que pues no es tan extenso como les mencionaba, como en el caso de Estados Unidos. Hola Carlos, hola Betty, Andrea, Juan Pablo, ¿cómo estás? Y Eduardo, qué bueno que estén por aquí. Bueno, y por otro lado tenemos al tema de la derecha. Tenemos al señor senador Iván Duque, que tiene el aval del partido Centro Democrático. Tenemos por otro lado a la señora Marta Lucía Ramírez, que ya ha estado en estas candidaturas y que no cuenta como tal con el aval del Partido Conservador. Sí tiene obviamente seguidores y personas que le están apoyando desde el conservatismo, pero no como tal el aval, y eso puede ser una desventaja. Y tenemos también al señor ex procurador Alejandro Ordóñez, ¿sí? Con su partido, su movimiento La Patria de Pie. Estas tres personas van a representar la derecha y de acuerdo a estas elecciones es donde se va a definir cuál va a ser el candidato presidencial que represente a la derecha colombiana. Entonces, que les quede claro que en estas elecciones del 11 de marzo no solo vamos a elegir senadores, no solo vamos a elegir representantes, sino que hay otras consultas adicionales. ¿Sí? Hola, Emi, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuáles son esas consultas? Hay unas que son falsas, que se han regado por redes, lo que les digo, la desinformación hace que uno cometa errores. Y por otro lado, hay consultas que sí son reales. Consulta falsa, la consulta anticorrupción. No sé cuántos de los que están aquí firmaron o apoyaron a la consulta anticorrupción, la que promovió Claudia López, la que promovió Robledo, Angélica, la representante de Angélica Lozano, entre otros, y que enviaron listas para que los mismos ciudadanos colaboren y contribuyan a la firma para que les bajemos el salario de los congresistas, porque como para que no se puedan jubilar así, porque estuvieron un periodo y entonces tengan ciertos beneficios, ¿cierto? Esa consulta anticorrupción no se va a realizar este 11 de marzo. Se va a realizar en mayo o junio, dependiendo cuándo la apruebe el Senado. Entonces hay que tener claro, cuando les llegó a ustedes en WhatsApp, hola Betty, ¿cómo estás? Hola mamá. Cuando les llegó a ustedes en WhatsApp, eso de que sí, hay que ir el 11 de marzo a votar por la consulta anticorrupción para que los congresistas dejen de ganar, sí. Se reunieron las firmas, pero ¿qué pasa con eso? Primero se pasa al Senado, ya está radicado en el Senado y es el Senado el que debe aprobar que se puede hacer la consulta. Si lo aprueba rápido, pues ahora en mayo, y si no, en la definitiva presidencial, que sería en junio, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta eso, no hay consulta anticorrupción este 11 de marzo. Bueno, lo que nos dice por aquí Dani con relación a Petro. Aquí no los estoy inclinando para que ustedes voten por X o Y candidato, pero él nos pone un punto importante, y ese punto importante es qué consultas sí son verdaderas este día. Es decir, que además de mi tarjetón de Senado, de mi tarjetón de Cámara, yo voy a pedir un tarjetón que es de una consulta interpartidista. Es decir, dentro del partido hay una consulta. Hola tío, hola María Eugenia, ¿cómo estás? Me alegra verte por aquí.
Exacto, por favor, lo que dice Betty, un buen comentario. Debemos informarnos nosotros en fuentes confiables, no creamos todo lo que nos llega en redes, no veamos videos editados, veamos la gestión, busquemos Google Scholar, académico, no todo es, sí, todo lo que nos envían por WhatsApp, como les vengo diciendo, la consulta anticorrupción de WhatsApp, de que es este 11 de marzo, falsa. Para lo que nos dice Dani, eso sí es cierto, hay dos consultas interpartistas dentro de dos partidos, tenemos dos polos opuestos, la izquierda y la derecha, dos consultas. La derecha tiene una consulta que va a ser un tarjetón gris, donde van a estar tres posibles candidatos presidenciales que representen estas ideologías. ¿Cuáles son estos tres candidatos para los que les interese? Marta Lucía Ramírez, como bien les dije, que está con su movimiento por una Colombia honesta y fuerte. Sí, todos sabemos que Marta Lucía pues tiene ideologías, que siempre ha estado afiliada al Partido Conservador y aunque no tiene como tal el aval, está ahí inclinada, saldría en esta consulta. Otra competencia en esta consulta es el señor Iván Duque, el senador Iván Duque, que va como candidato oficial del Centro Democrático. Y el tercero de esta lista es el ex procurador Alejandro Ordóñez, con su movimiento La Patria de Pie. No me transmite a mí mucho eso personalmente. Pero bueno, esta es una consulta para los que son de derecha, de su ideología. Si quieren que una de estas tres personas esté dentro de la candidatura, y por decir, ya sea que se inclinen por Duque, por Marta Lucía o por Ordóñez, tienen que pedir ese día el tarjetón naranja y con él decidir cuáles de los candidatos consideran que debe estar en las presidenciales. Ahora bien, podemos verlo desde otro lado. Los que nada que ver con la derecha también pueden votar por esta consulta. ¿Cómo votan? Pues votando por el que menos opción tenga en este caso, ¿no? ¿Para qué? Para contrarrestarlo más adelante con mayor facilidad. O pues yo lo podría ver desde esos puntos de vista. Sí, tenemos que estudiar bien las propuestas, pero les digo, si el candidato va, si suben videos medios que sean más parciales, noticias tipo red, busquen, investiguen, miren noticias de un tipo, de otro, miren la información de todos los lados y ustedes decían qué tan real o qué tan fiable puede ser esta información. ¿Listo? Bueno, tenemos aquí a un ex concejal que pronto también puede participar, el señor Roque. Tenemos a unas amigas, Andrea, Tatiana, hola, y Juan Sebastián. Bueno, por otro lado, ese día, ¿qué otra consulta podemos pedir nosotros? El 11 de marzo podemos pedir la consulta del otro lado, la izquierda. La izquierda está con una consulta interpartidista para ver qué candidato aspiraría a presidenciales y usted lo puede decidir. En este caso tenemos al señor Gustavo Petro, avalado por el partido MAIS, ¿sí? Movimiento MAIS, y tenemos el Colombia Humana, el movimiento de ellos. Y por otro lado, tenemos al señor Caicedo, ¿sí? Carlos Caicedo por el movimiento Fuerza Ciudadana, para que uno de estos dos sea quien represente ese lado, ¿sí? Ese es el tarjetón gris. Entonces, a los que estén interesados, además de elegir su senador, además de elegir el representante que los identifica más, pueden participar de estas dos consultas entre partidos. ¿Y qué les pido? Que participen. ¿Por qué? Porque si ustedes no participan, se habrá perdido esa plata en vano. Son 30 millones de tarjetas que imprime la registraduría, 15 millones para la derecha en este caso, o sea, lo que son los candidatos Duque, Marta Lucía, Ordóñez, y 15 millones de tarjetones para la consulta del señor Petro y el señor Caicedo, ¿sí? Y esto tuvo un costo, entonces pues la idea es que ese costo valga la pena. Ahora, ¿qué piensan ustedes de este tipo de consultas? Hubo hace poco una consulta del Partido Liberal, ¿cierto? Para decidir si era Humberto de la Calle, si era el señor el exministro, y no recuerdo el otro, sinceramente, eran 3. Pero dicen que la votación, la participación fue tan baja que podemos decir que esos recursos no tuvieron un gasto eficaz en el propósito que tenían. Entonces, si yo voy el 11 de marzo, ¿qué me cuesta pedir la consulta? Ya sé que esté a favor, en contra de esta consulta o de esta otra. Recuerden que la de anticorrupción no va a estar por ningún lado en estas elecciones. Ahora bien, regresando a, bueno, ya sabemos que se elige, ¿no? El Senado, la Cámara, ya sabemos cuántos miembros, ya hemos hablado de eso. Y lo que hay que tener en cuenta es que ellos trabajan por comisiones. ¿Qué son las comisiones? Pues son grupos con ciertos temas, no todas las comisiones tienen la misma cantidad de senadores y representantes, eso va de acuerdo a las temáticas, para que trabajen así, en grupos, sí, cada comisión va a tener senadores y representantes de distintos partidos, para que sea como más, por decir, equilibrado. Y posterior a esto, tenemos lo que yo les decía, ¿cómo se eligen? Tenemos dos tipos de votaciones en estas elecciones, el voto preferente y el voto no preferente.
¿Qué es esto? En el voto preferente yo puedo elegir el partido, es decir, me inclino por el Partido Liberal, ¿tá? Y el candidato, el número que yo quiera, ¿cierto? 1, 2, 100, etcétera. Mientras que el voto no preferente es una lista cerrada. Ustedes solo van a ver el logo del partido y no va a haber ningún número que represente a ningún candidato. Entonces, ¿qué pasa con esta lista cerrada? Si pasa el umbral de votación, los primeros en el orden de su lista, de acuerdo a la repartición de curules que le toque, van a ser quienes ingresen. Pero yo no puedo elegir entre este candidato u otro. Ejemplo de esta lista cerrada, el Centro Democrático. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el senador Uribe, senadora Paloma Valencia, senador Duque, senador, etcétera. Entonces tenemos esta lista y no podemos elegir entre Paloma y entre Uribe o entre María Fernanda Cavalli, no. Vamos a elegir como tal todo el partido. Y ya depende del umbral y la votación que ellos tengan, quienes alcanzan a pasar por una curul. Mientras que en el preferente, dentro de un partido, yo sí tengo un candidato preferido. Yo puedo elegir el partido y el candidato dentro de ese partido. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Y para esa, digamos, división de las curules, pues se tienen en cuenta los votos válidos y hay otros términos aparte del umbral, de la cifra repartidora, que son pues ya más técnicos, que dicen cuántas curules puede sacar cada partido. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia que nosotros votemos, porque la representatividad que logre cada partido influye en totalidad en cómo se legisle. ¿Por qué? Porque ellos tienen la función legislativa, que no es la única, pero es de las más importantes, donde yo creo las leyes. Ahora vamos a hablar de otras funciones. Saludo a Claudia. ¿Cómo estás, Claudia, Paola y Mauricio? Espero que les esté pareciendo interesante esta discusión. Tenemos entonces las funciones, ¿no? Bueno, aparte, como lo decía, de la función legislativa, esta rama tiene otras funciones. ¿Cuál es la otra función? La función constituyente, es decir, donde voy a hacer reformas a la Constitución de gran importancia por medio de actos legislativos. Es una función de quienes vamos a elegir este 11 de marzo, recuérdenlo. ¿Qué otra función tienen ellos? La función de control político. Les vuelvo y les repito, el senador y el representante están entre las principales propuestas de ellos. ¿Cómo van a ejercer control político? ¿En qué temáticas principalmente han trabajado, si es que ya se han reelegido una y otra vez? ¿A qué le han hecho control político ellos? ¿A quiénes han citado? ¿A quiénes han indagado? ¿Cuándo ha ido un alto funcionario con alguna acusación? ¿Qué papel han tenido frente a este? ¿O nunca participan? Nunca se los escuchan en el Congreso Pleno. ¿Qué es el Congreso Pleno? Pues la unión de senadores y representantes en una misma sesión, ¿cierto? ¿Qué otra función tienen ellos? La función de juzgar políticamente, o sea, algo judicial, pero pues obviamente ellos no sentencian penas. Otra función, la electoral. Sí, los senadores y representantes tienen una función adicional que es elegir a ciertos funcionarios, altos funcionarios, que tienen bastante responsabilidad con decisiones que le conciernen a todos los ciudadanos. ¿Qué eligen ellos? Al Contralor General de la República, al Procurador General de la Nación, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y al Defensor del Pueblo. Y dado el caso que el vicepresidente estuviera ausente, por decirlo así, que no tiene función, no está cumpliendo, también pueden elegir, ¿sí? Entonces, no solo ellos deciden sobre las leyes, sino que deciden sobre cargos importantes como lo es el Defensor del Pueblo, que está a cargo de la Cámara, y los otros restantes a cargo del Senado. Y por otro lado, tienen una función administrativa. ¿Administrativa en qué sentido? Pues al interior del Congreso ellos determinan funciones, determinan ponencias, determinan, sí, en ese sentido. Y la función del protocolo, cuando llegan otros jefes de Estado, otros gobiernos, y ellos deben hacer el recibimiento, ¿sí? Entonces, no solo es la función de ellos, la de legislar, pero es la primordial. Y recuerden esto, ¿para qué? ¿Para qué yo tengo que saber qué le concierne a un senador y qué no, qué le concierne al representante y qué no? Pues precisamente para ver sus propuestas. ¿Cuáles son las propuestas falsas, las que sinceramente no le corresponden porque no tiene la función de hacerlas? ¿Y cuáles son las propuestas que sí son viables? Entre las propuestas, por ejemplo, que no son viables porque ellos no son ordenadores de gasto como tal, es decir, ellos no tienen el recurso como tal aquí, de ellos, función de ellos decir, este recurso lo voy a asignar a esta escuela, a esta vía, no, eso no es posible, entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué sí es posible? Que ellos, desde el Congreso, puedan intervenir ante el gobierno con proyectos de ley,
para beneficiar el cuidado de los páramos, para beneficiar las vías centralidad. Eso sí lo pueden hacer, o sea, la gestión. De ahí la importancia que ellos gestionen y en esos momentos digan, ay, yo conseguí tantos recursos para el departamento, hice tantas vías, hice tanto. Hay que ver si eso es cierto, ¿no? Antes de confiarnos, por decirlo así. Y por otro lado, está lo que les decía la Cámara con la elección del Defensor del Pueblo. También deben examinar los presupuestos, las rendiciones de cuentas que den algunos funcionarios, como por ejemplo el Contralor. Eso es función de ellos. ¿Sí? Función importante, porque ahí es donde uno dice, bueno, las cuentas sí están claras o no. Ahora que les hablo de cuentas claras, quiero explicarles algo. En estas campañas, el Estado para los partidos políticos debe dar una suma de dinero a todos los partidos. Y asimismo, dan ellos un tope de gasto que no cambia de acuerdo al departamento y que en estas campañas pues se puede llegar hasta los 10.000 millones de pesos en gastos. Entonces, no sé a ustedes qué les parezca, perdónenme, hay mucha luz, qué les parezca a ustedes gastar tanto dinero en estas campañas, en estas consultas, ¿sí? Porque no estamos hablando de un dinero, digamos, mínimo, son recursos de miles de millones. Y de ahí que se haya creado una plataforma que es nueva y que se llama Cuentas Claras. No sé si ustedes la han escuchado. Cuentas Claras permite que cada campaña de cada partido haga una rendición por medio de esta aplicación de sus cuentas. Lastimosamente no sanciona. Entonces, ¿qué pasa si yo no la hago? ¿Sí? Esto es un punto de novedad en estas elecciones y es que se empezó a aplicar una reforma política que fue la que se dio con el acuerdo de paz. ¿Cuál es esa reforma política? Esa reforma política hace que puedan participar nuevos partidos, promueve la participación de más jóvenes y más mujeres, piensa sancionar, como les digo, a quienes violan el tope de gastos, que se excedan esos gastos, y permite que los partidos puedan hacer listas conjuntas. Un partido se uno con otro y presenta una sola lista. ¿Sí? Esta reforma se empezó a aplicar ahora y en el 2019 se aplicará pues como de forma más eficaz con todos sus puntos y fue pues lograda después del acuerdo de paz en el 2016. Y otra novedad a tener en cuenta de estas elecciones, el partido nuevo, del que todo el mundo habla y del que hemos escuchado noticias porque no se les ha dado pues un recibimiento como en una campaña normal, sino que esta campaña, cuando llega este candidato y este movimiento, se tiende a demostrar como un fastidio, un no estoy de acuerdo, un no me he olvidado, digámoslo así, en actos violentos. De pronto es que el huevo, que la piedra, que sí, pero el recibimiento cambia a diferencia de otras campañas. Este es el nuevo partido, que es la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, lo que era antes la guerrilla FARC. Este partido está ahí, ¿por qué? Porque para que el acuerdo de paz se diese, pues se le dio el aval a este movimiento para que pueda participar de estas elecciones. Y lo que deben ustedes tener súper claro, ellos tienen 5 curules directas al Congreso, 5 en el Senado y 5 en la Cámara, adicionales a las que pudiesen conseguir, que no lo sabemos, ¿cierto? Entonces hay que también tener en cuenta eso. Ellos tienen 23 candidatos al Senado y es de importancia, no porque yo esté a favor o en contra, sino que en el sentido de que es una novedad, la primera vez que en estas elecciones, pues va a llegar un grupo que era guerrilla y que ahora pasa a ser un partido político. No sé su opinión frente a eso, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Recuerden entonces, porque las campañas, ¿cuántos recursos gastan? 10.000 millones de pesos, más o menos. ¿Sí? En la cuestión de campañas de Congreso. No les hablo de las presidenciales porque las cifras pueden ser astronómicas. Y bueno, espero que la transmisión les haya servido. Los que están aquí, pues si tienen alguna duda, algún aporte que ustedes puedan realizar, pues es chévere en el sentido de estar informado de la política, saber para qué se va a elegir esta gente, cuántos se van a elegir, cómo es que se eligen, ¿sí? Para que no pasemos por analfabetas políticos, sino que tengamos idea de cómo funciona nuestro país y que si nos quejamos de la corrupción, que nos quejamos de que esta gente incumple, de que se lo proponen, de que mienten, de que aparecen, entonces nosotros podamos exigir, pero con el conocimiento debido. Y si vamos a criticar en redes, pues la idea es, los invito yo a que no dejemos nuestros valores a un lado, sino que critiquemos con argumentos y vamos a mostrar un video de X o Y persona o de tal candidato, pues lo hagamos de una forma productiva
que incentivemos a las personas a conocer de estas elecciones, a hacer uso de su voto, ya sea en blanco, ya sea por un candidato, pero que lo hagan con información clara y veraz y no se dejen guiar solo de las redes. Entonces recuerden, 11 de marzo eligen senadores, Cámara y pueden hacer las dos consultas interpartidistas de la derecha y la izquierda para las presidenciales, que serán el próximo 27 de mayo, la primera vuelta. Espero más adelante estar haciendo otra transmisión en vivo con una temática de interés para ustedes y les agradezco a todos por su participación, por haberse quedado conmigo en esta transmisión. Espero verlos pronto y estaré al tanto de cualquier sugerencia. Que acaben de tener un bonito